esta clase vamos a aprender a analizar un conjunto de datos usando las medidas de tendencia central. Aprenderemos los conceptos básicos de estadística e interpretaremos lo que la media, moda y mediana nos dicen de nuestros datos. Imagina que llegas con tu mamá y muy emocionado le dices: obtuve 540 puntos en mi examen de inglés. Entonces tu mamá pone el grito en el cielo porque desde su sistema de referencia ese es un puntaje muy bajo. Sin embargo, si le explicas que el máximo de puntos que puedes obtener es 650, que una persona promedio obtiene entre 500 y 600 puntos, si le explicas cuál es la calificación más alta y más baja que se puede obtener o que esperan que obtengas, entonces probablemente tu mamá se ponga muy contenta porque obtuviste una buena calificación. En general, un dato de cualquier índole por sí mismo no significa nada, hasta que tenemos una referencia con la cual compararlo. Las medidas de tendencia central son muy útiles, pues de esa forma las empresas e instituciones pueden obtener información útil respecto al gusto de los consumidores por un producto, el uso que se le da a algo, las enfermedades en una población y muchas otras cosas. En cuanto al examen de inglés, utilizando las medidas de tendencia central, podemos saber cuál es la calificación más común. Podemos saber cuál es el promedio de todas las personas que realizaron el examen. Podemos saber qué lugar ocupa cada alumno. Podemos comparar las calificaciones de un grupo con otro, etc. Entonces, las medidas de tendencia central que vamos a manejar hoy son la media aritmética, a la cual usualmente llamamos media o promedio, y es la que seguramente has trabajado y has conocido durante toda tu trayectoria escolar. La mediana la media la vamos a representar simplemente con una letra M mayúscula. La mediana es la otra medida de tendencia central que vamos a trabajar. Es el dato que se encuentra justo en el centro de todos los demás y se representa con la letra MD. Por último, vamos a trabajar con la moda, que es el dato que se obtiene con mayor frecuencia y la escribiremos como MO. En el siguiente segmento La primera medida de tendencia central con la que vamos a trabajar es la media aritmética. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Supongamos que los datos que tenemos son las estaturas de los jugadores de la selección mexicana de fútbol. Aquí tenemos las estaturas de los 11 jugadores titulares. Entonces, lo que queremos obtener es el promedio de estaturas de todos ellos. Para esto, vamos a calcular entonces nuestra media aritmética, nuestra media, nuestro promedio, como gustes llamarle, y lo que vamos a hacer es tomar la suma de todos los valores que tenemos y los vamos a dividir entre la cantidad total de datos. Para nuestro ejemplo, la suma de todos los valores es 19.82, todos estos los sumamos, y la vamos a dividir entre el número total de datos, que son 11, los jugadores que tenemos. Y por lo tanto, el promedio de estatura de la selección mexicana de fútbol es de 1.80. En el siguiente segmento te toca hacer un ejercicio respecto al promedio de estatura de la selección alemana. Vamos a comparar. Ya que tenemos los promedios de estatura entre el equipo de la selección mexicana de fútbol y la selección alemana, podemos comparar esos promedios y tal vez nos ayuden a plantear una estrategia en contra del rival. Ahora vamos a calcular la moda de nuestros datos. Recuerda que la moda es la medida que nos dice cuál es el dato que más se repite en nuestro conjunto. Para hacer esto de manera ordenada, vamos a hacer una pequeña tabla de frecuencias. De hecho, cuando tenemos un conjunto grande de datos, hacer una tabla de frecuencias es la mejor manera de trabajar con ellos.
Entonces, en nuestra tabla de frecuencias vamos a incluir las estaturas, que son nuestros valores con los que trabajamos, y la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite cada dato. Entonces vamos a revisar. Las estaturas, los datos de estaturas que tenemos son 1.84, 1.83, 1.77, 1.89, 1.85, 1.72, el más bajito que es 1.69 y finalmente 1.75. Entonces ahora vamos a contar cuántas veces se repite cada uno de estos datos. 1.84 se repite 3 veces, 1.83 se repite 2 veces, 1.77 solamente una vez, 1.89 también solo una vez, y bueno, el resto de los datos también se repiten solamente una vez. Entonces, lo que podemos obtener ahora para corroborar que hicimos correctamente el conteo de los datos es obtener la frecuencia total, que es la suma de todas las frecuencias absolutas. Entonces es 3 más 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y efectivamente es el número total de datos, que en este caso son los jugadores que tenemos. Entonces, como puedes ver, el dato que se repitió más veces es 1.84, se repitió 3 veces. Por lo tanto, la moda de nuestro conjunto es 1.84. Es posible que en un conjunto de datos no se repita ninguno. Por ejemplo, si aquí todas las estaturas hubieran sido diferentes, entonces ese conjunto de datos no tendría moda. También es posible que haya 2 o más datos que se repiten el mismo número de veces. Por ejemplo, si 1.83 se hubiera repetido 3 veces también, habríamos tenido 2 modas. O sea, tendríamos un conjunto que se llama multimodal. Y las modas serían tanto 1.84 como 1.83. Pero bueno, en nuestra selección mexicana, la estatura que más se repite, la estatura más común, es 1.84. Ahora hazlo para la selección alemana. Por último, vamos a calcular la mediana de nuestros datos. Para hacer esto, lo primero que vamos a hacer es ordenar las estaturas de menor a mayor o de mayor a menor. De esta manera evitamos errores. Entonces tenemos nuestros datos para calcular la mediana y vamos a ir ordenándolos del más pequeño, que es 1.69, el que le sigue es 1.72, 1.75, 1.77 y vamos a ir ordenándolos escribiendo todos nuestros valores, incluso si se repiten. Aquí los tenemos. Entonces, para calcular la mediana, lo primero que tenemos que hacer después de haber ordenado los datos es dividir el número total de datos, que en nuestro caso es 11, entre 2. De esta manera vamos a saber el número de datos que va a haber a la izquierda de la mediana y el número de datos que va a haber a la derecha de la mediana. Entonces, 11 entre 2 es 5.5. De esta forma podemos saber, vamos a considerar solamente la parte entera y vamos a saber que hay 5 datos a la izquierda, entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5 y deben de quedar, también por el final contamos y deben de quedar 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, nuestra mediana es el valor de 1.83 que deja 5 valores antes que ella y 5 valores después que ella. Recuerda que la mediana es el valor central de los datos. Entonces, ya calculamos la mediana para los datos de la estatura de la selección mexicana.
es el valor central. A partir de este se distribuyen los datos hacia la izquierda o hacia la derecha. Ahora, aquí teníamos un número impar de datos, pero es posible que tengamos un número par de datos. Entonces, vamos a suponer que tenemos aquí el dato que alguien mide 2 metros, por ejemplo. Aquí tenemos 12 datos y entonces tendríamos que hacer el número total de datos, que es 12, entre 2, tendríamos 6 datos. Esto quiere decir que deberíamos contar 6 datos de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llegamos a este. Y después también tenemos que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, aquí resulta que tenemos dos datos centrales, 1.83 y 1.84. Por lo tanto, para obtener la mediana de nuestros datos, vamos a obtener el promedio, que ya sabemos obtener, entre estos dos. Así tenemos que calcular 1.83 más 1.84 entre 2 y eso resulta que nuestra mediana es igual a 1.835, que finalmente vamos a dejarlo como 1.83. En este caso resultó igual. Y de esta forma podemos obtener mediana tanto de un número par como de un número impar de datos. Y hemos terminado.